Ok, para esa oportunidad vamos a requerir de lápiz, vamos a requerir de una regla, un esfero o marcador de algún otro color que no sea negro, que contraste bastante bien con el lápiz. Y de pronto, si desean, para que sea un poquito más, poder desglosar un poquito más o para mayor entendimiento, pueden tener otro color, si desean, de marcadores. ¿Ok? Bien, les comento, la letra cursiva que vamos a empezar a ver se va a dividir en 4 grupos, las letras minúsculas. Vamos a iniciar por el grupo número 1 y continuamos de la siguiente forma. ¿Ok? En este grupo, y antes de continuar o de empezar como tal, vamos a tener unos conceptos básicos importantes que tenemos que tener en cuenta. En este caso voy a usar cuaderno cuadriculado, tipo tamaño carta, y vamos a relacionar las cosas, ¿ok? ¿Cómo va a funcionar? En nuestro caso, las letras vamos a realizarlas un poco más grande y después las vamos a ir reduciendo de la siguiente forma. Vamos a seleccionar 2 renglones y trazamos una línea, una por encima y la otra por debajo. ¿Ok? A este espacio que estamos construyendo acá, lo vamos a definir como base. O en su defecto, altura X. La altura X. ¿Ok? Para ese tamaño de 2 renglones, vamos a definir otros 2 renglones por la parte inferior y 2 renglones por la parte superior. ¿Ok? Cuando ya tenemos esto claro, la parte superior la vamos a nombrar ascendente. Ascendente y la parte inferior descendente. ¿Qué vamos a entender con esto? Generalmente nosotros siempre escribimos en la parte de la base, siempre. Pero hay letras que vamos a construir o que tienen una de sus partes en la parte ascendente o en la parte descendente. ¿Ok? De esta forma, quiero que comprendamos las letras. Y en el grupo 1 se van a ubicar las letras, las primeras 6 letras, que se encuentran solamente ocupando la base altura. Entonces, vamos a proseguir con siempre. Para nosotros entenderla, les recomiendo siempre trabajar con las líneas guía. Vamos a realizar nuestras márgenes. Acá. Bien, tenemos la base, que se encuentra aquí, el ascendente y el descendente. Vamos a iniciar con la primera letra de nuestro alfabeto, que va a ser la letra C. Para ese voy a usar dos colores. Hay algo importante, con la letra cursiva nosotros tenemos unos puntos que juegan, que son los siguientes. La letra cursiva se ve ligada, mas no se escribe, como se dice comúnmente, pegada o en un solo trazo, que es lo que se quiere traducir, sino que se escribe por separado, pero se ve ligada. Por eso vamos a trabajar
con los dos colores alternos. La letra C, y quiero que lo pensemos de la siguiente forma, vamos a coger la base y esta línea que nos queda en el centro también va a ser el centro de la base. De esta forma quiero que tengamos muy presente esta línea. La primera parte de la letra C, vamos a aumentar un poco acá. La primera parte de nuestra letra C va a estar en una línea curva que vamos a realizar de aquí a este punto. De esta forma. Simplemente vamos a realizar eso. Vamos a desglosarla para al final hacerla. A eso le vamos a sumar o a agregar una especie de óvalo dentro del mismo renglón, sin salirse del renglón. ¿Ok? Importante. Vamos a ocupar, en este caso de que la base es de 2 renglones, vamos a ocupar todo el ancho del renglón, de forma vertical. A eso le vamos a sumar otra característica, otro aspecto que es una línea curva, pero completa. De esa forma, sumadas las dos cosas, nos va a dar la letra C. Tenemos curva inicial hasta el centro de la base, tenemos óvalo, y en este punto llegamos acá. Importante, chicos y chicas, conservar el tamaño y la proporción correcta. Si decimos que son 2 renglones, vamos a ocupar los 2 renglones. De esta forma, nuestra letra C se va a ver así. ¿Ok? Ustedes dirán, ¿es muy grande? Sí. Pero a medida que nosotros vamos a ir avanzando en el curso, vamos a aprender a reducir este tamaño. Por ahora, para que ustedes entiendan las partes que tiene la letra, que aunque se ve ligada, se escribe de forma separada, es importante que tengamos en cuenta este tamaño para su mejor facilidad de aprendizaje. ¿Ok? Esta sería nuestra primera letra, letra C. Se forma de esta manera, tiene 3 características: líneas curva inicial, óvalo y línea curva de nuevo completa. ¿Ok? ¿Cuántos ejercicios debemos realizar por cada uno? Eso depende. Yo siempre recomiendo, y cuando se trabaja de forma, digámoslo así, presencial, que se trabaje una hoja completa del ejercicio y luego proseguir con las siguientes letras. ¿Ok? Vamos a continuar entonces con nuestra siguiente letra. Letra E. En esta clase vamos a trabajar la misma familia de letras, ¿ok? Vamos a escribir a qué pertenecen base, ascendente y descendente. Aquí las vamos a dejar ligadas, ¿por qué? Porque nos están tocando. Entonces la separación, por ahora, entre renglón y renglón no nos va a importar. Para que las diferenciemos las vamos a dejar así. ¿Ok? Bien, letra E. La letra E va a ser la consecuencia de toda la letra C en su mismo orden. Iniciamos con curva hasta el centro, más nuestro óvalo, más nuestra línea curva, más el cierre de la letra. El cierre de la letra es este. ¿Ok? Al juntar nosotros estos 4 caracteres,
vamos a desglosar o a tener como resultado la letra C. Línea curva, óvalo, de nuevo una línea curva completa y por último vamos a agregar la adición de nuestra letra E, que es el cierre. Entonces, importante acá para tener en cuenta y evitar errores. Nosotros no debemos realizar nunca la letra C de forma cursiva de esta forma o en un solo trazo, ¿sí? Esto no está bien porque no me guarda la proporción de la letra, ¿sí? Recuerden que vamos a ver varios alfabetos y aunque sean similares o de la misma familia, no tienen nada que ver uno con el otro, ¿ok? Por eso es importante tener muy claros los trazos dentro del grupo familiar, pero también dentro del grupo del alfabeto. Eso va a ser importante, ¿ok? Bien, como resultado nos daría lo siguiente. Llegamos acá, venimos aquí y acá. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y si estamos escribiendo una palabra muy larga? Pues, ¿qué pasa? ¿Qué sucedería? Hacemos todo el completo de la C y por último, cuando se termine de escribir esa palabra, se hace el cierre, no antes. O sea, no vamos a interrumpir, ejemplo, elefante, la E, interrumpimos la L y hacemos el cierre de la E, no. Hacemos C, L, C, F, A, N, T, E. Y después, cuando finalicemos de escribirlo, ahí sí, vamos y cerramos la primera E, la segunda E y la tercera E. De esa forma se hace esta letra, ¿ok? Por eso les decía al principio, se ve ligada, pero se escribe por separado. Bien, esto sería nuestra letra E. Vamos a continuar entonces con nuestra siguiente letra del alfabeto. La letra O. Ok, no se los olvide, base, ascendente, descendente. La letra O va a venir de la continuación de la letra C, pero con una pequeña modificación. Iniciamos con el mismo carácter, venimos con el más, óvalo cerrado completo, totalmente, y le agregamos el carácter final, que es una especie de chulito o de curva que va a estar dentro de esto, ¿ok? Iniciamos. Línea hasta el centro de la base, óvalo y adición de curva. Si ustedes se fijan aquí, las distancias son un renglón, un renglón, un renglón. Importante que conservemos esos espacios en todas las letras. Bien, en un solo trazo continuo se vería lo siguiente. De nuevo, iniciamos acá e iniciamos acá. ¿Ok? Bien. Continuemos. Letra A. Ok, bueno, aquí nos hemos saltado una cosita y es que aquí lo hicimos en el ascendente, pero igual, sabemos que va en la base. Entonces vamos a omitir esta configuración que hicimos acá y simplemente
vamos a tomarlo como si fuera la base, ¿ok? La base y la base, para que no nos lleguemos a confundir. Ok, continuamos. La letra A va a estar con la siguiente formación. Bueno, antes de ver la letra A es importante ver la letra I, por dos cosas. La letra I simplemente es usar esta apertura que usamos en el final de la letra C, de aquí a acá, adicionar una línea totalmente vertical y de nuevo la misma salida. Importante aquí, chicos y chicas, esto es curvo, no es en vértice como acá, sino que es una curva. Y por último, nuestro punto, ¿ok? Bien, vamos a desligarlo porque no lo desligamos. Línea más nuestra línea central y también nuestra línea final, ¿ok? Resultado. Simplemente llegamos acá, frenamos, curva, no se les olvide, y sube. Línea vertical, curva, subimos. Línea vertical, curva, subimos. La apertura en este caso de la letra I va a ser renglón y medio o 2 renglones. Eso depende de nuestro trazo, qué tan grande sea, ¿ok? Para que por favor lo tomemos muy en cuenta. Entonces, no se nos olvide, para que recalcarles, que esto, la letra C, la letra E, la letra O y la letra I, se encuentran en la base, ¿ok? Siempre van a estar en la base. Bien, ahora sí, continuemos con la letra A. Vamos a realizarla, a realizar el esquema. Ok, sabemos que esto es la base. Y para la letra A vamos a hacer el inicio de la letra C. Continuamos con la O. Adicionamos el final completo desde este punto para acá de la letra I. Entonces va a ser una línea vertical totalmente y la curva de cierre. ¿Ok? Tenemos esto acá y esto acá. Línea óvalo. Línea de la I desde arriba hasta abajo. Importante que toque la línea completa. Y de nuevo subimos. De un solo color sería. Bien, aquí de esta forma tenemos en concreto lo que es la letra A. Bien, vamos entonces a continuar con la letra U, la última letra de este primer grupo. Ok, entonces continuamos con la letra base. Recuerden que tenemos la base. Y comenzamos de la siguiente manera. Letra I.
En este punto, simplemente la línea que sobresale acá va a ser más angosta. Recuerden, estamos conservando un renglón entre carácter y carácter. De nuevo, final de la letra I y continuamos. ¿Ok? Entonces, desglosada se vería de la siguiente forma. Tenemos línea de la letra I, línea vertical, de nuevo línea curva ocupando solo un renglón, de nuevo línea vertical y final de la letra I con apertura de 2 renglones o renglón y medio. ¿Ok? Y esto en un solo trazo se vería así. Importante que esta separación se conserve, ¿por qué? Porque si la hacemos muy cerrada, puede parecer dos Is. ¿Ok? Igual, si esta es muy abierta, pasaría lo mismo. O de pronto, si aquí tenemos otra característica diferente, puede llegar a aparecer otra letra. Entonces es importante que conservemos un renglón, renglón y medio. De nuevo acá, subimos, bajamos, subimos, bajamos. ¿Ok? Por última vez. Esto sería. ¿Ok? Entonces, no se nos olvide cositas para tener muy claras y muy presentes. Estas 6 letras se encuentran en la base. ¿Ok? Se van a encontrar dentro de la base. Bien, vamos a proceder a hacer los siguientes ejercicios involucrando las letras. ¿Cómo se debe practicar esto? La idea es que ustedes traten de practicar por lo mínimo una hoja por cada letra, hasta que la tengan y sea automática en ustedes, ¿sí? No se nos olvide, posición completa de la mano. Entonces, vamos a verlo. Ok, bien, si ustedes quieren pueden ir delimitando, si no, no es necesario, si ya tenemos claro que son 2 renglones y simplemente trabajamos sobre esos espacios. Estamos en la base, ¿cierto? Y vamos a hacer el conjunto de las letras. Vimos la letra C, vimos la letra E, cierro, vimos la letra O, vimos la letra I, vimos la letra A, y ahora vimos la letra U. ¿Ok? De esta forma les tienen que quedar sus letras, ¿sí? Ubicadas en la base o la altura X. Bien, ¿qué vamos a realizar? Vamos a hacer, ya ustedes hicieron la plana de las letras individuales. Una hojita, 2, 3 hojitas, las que ustedes consideren necesarias para entender cada. Bien, de esta forma los ejercicios que iremos realizando son los siguientes. La idea también es que vayan ustedes perdiendo estas líneas que nos determinan un espacio, sino que simplemente los hagamos bajo las condiciones de la cuadrícula de nuestro cuaderno. Bien, vamos a iniciar entonces cómo es la unión entre estas letras. Recordemos dos cosas. Tenemos un final, y vamos a hacerlo acá con la letra C, y tenemos un inicio, ejemplo, letra I. El final de nuestra letra C, en este punto, y el inicio de nuestra letra I, en este punto,
son lo mismo, o en la escritura va a simbolizar el mismo carácter. Entonces, ¿cómo nosotros logramos unir una letra a otra? Simplemente asumiendo y reconociendo que esto es igual a esto. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos letra C, hacemos la línea y como para mí o para la letra cursiva esto es esto, automáticamente la siguiente letra comenzaría en su estructura principal. Y acá tendríamos la C y la I. ¿Ok? Entonces vamos a unir las 6 letras en el orden en que las tenemos y las vamos a ir variando una de la otra para que nos quede mucho más fácil. Letra C, letra E. Recordemos que la E iniciaría en el centro, ¿no? Letra O también va al centro. Lo que yo les decía al inicio, la E se cierra al final. Letra I. En este caso, automáticamente se va a eliminar toda esta parte de la letra I y se deja su estructura principal. Letra A hasta el centro. Continuamos, completa inicio de la U. ¿Ok? Entonces, agregamos caracteres que falten y completamos. De esta forma es la unión de las letras. ¿Ok? Ahora, simplemente vamos a cambiarlas unas entre otras. Vamos a hacerlo de atrás hacia adelante. Entonces, iniciamos con la U. Vamos a hacerlo con marcador. Recuerden, descanso, movimiento de todo el brazo. Que no se nos olvide. Letra A, vamos hasta el centro. Óvalo. Letra I, completa. Letra O hasta el centro. Venimos acá. Letra E. En este caso, a la letra E le vamos a quitar todo este espacio y se va a unir de la O en este punto de arriba. ¿Ok? Hacemos nuestro óvalo y hacemos la letra C. Y finalizamos con el cierre y el punto de la letra I. ¿Ok? Esta es la forma correcta de hacer la unión de las letras. Entonces, lo que yo les decía al principio, las letras se ven ligadas, pero se escriben por separado. Ustedes se fijan que cada carácter se está escribiendo por separado. Ya aquí lo que podemos seguir haciendo es intercalando las letras y haciendo las diferentes mezclas entre ellas. Otro ejemplo. De pronto, durante el proceso, las que más se le va a dificultar a ustedes va a ser la letra A, las uniones con la letra O. Entonces, importante que las puedan ir practicando a medida que vamos haciendo, ¿ok? De esta forma, vamos a mirar todo lo que podemos ir fusionando acá. Entonces, las diferentes mezclas que podemos ir haciendo. ¿Ok? Para recordar y hacer un recorderis de todo lo que vimos en esta clase, entonces, tenemos que este punto en el que se ubican las letras centrales se llama base. Que todo lo que esté por encima de ellas, en el punto de acá, se va a llamar ascendente. Y que todo lo que se encuentre por debajo de ellas se va a llamar descendente. Bien, vamos a hacer esa estructura para que la tengamos clara y presente siempre de aquí en adelante.
Recuerden también, por ahora solo vamos a trabajar a 2 renglones. Ya saben, esta es la base, el ascendente y el descendente. ¿Ok? Vamos a hacerlo con marcador. Letra A, letra C, letra E, letra I, letra O y letra U. ¿Ok? Y hacemos los cierres. Esta es la forma en la que se tiene que ver su estudio y su práctica. ¿Ok? De esta sesión, junto con la que sigue, que es el grupo número 2, vamos a trabajar lo que es la estructura de la letra. ¿Ok? Dimensiones y espacios entre letra y letra, que eso es otra cosa muy importante también. Si ustedes lo notan acá, la idea siempre es dejar el mismo espacio entre letra y letra, ¿sí? Es como el equivalente a un óvalo dentro de la separación entre letra y letra. Igual esto lo pueden ir mirando ustedes, ¿ok? Hay gente que escribe un poco más ancho y hay gente que escribe un poco más delgado. Recuerden, para retomar de este grupo, la práctica traten de hacerla como mínimo una hoja por cada letra y practicarla, al igual que los ejercicios anteriores, diariamente. Si no la practican diariamente, pues obviamente va a ser un poquito más difícil que se vean resultados a largo tiempo. Ok, con eso damos por finalizado nuestro grupo número 1. Bien, de esta forma los ejercicios que iremos realizando son los siguientes. La idea también es que vayan ustedes perdiendo estas líneas que nos determinan un espacio, sino que simplemente los hagamos bajo las condiciones de la cuadrícula de nuestro cuaderno. Bien, vamos a iniciar entonces cómo es la unión entre estas letras. Recordemos dos cosas. Tenemos un final, y vamos a hacerlo acá con la letra C, y tenemos un inicio, ejemplo, letra I. El final de nuestra letra C, en este punto, y el inicio de nuestra letra I, en este punto, son lo mismo, o en la escritura va a simbolizar el mismo carácter. Entonces, ¿cómo nosotros logramos unir una letra a otra? Simplemente asumiendo y reconociendo que esto es igual a esto. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos letra C, hacemos la línea y como para mí o para la letra cursiva esto es esto, automáticamente la siguiente letra comenzaría en su estructura principal. Y acá tendríamos la C y la I. ¿Ok? Entonces vamos a unir las 6 letras en el orden en que las tenemos y las vamos a ir variando una de la otra para que nos quede mucho más fácil. Letra C, letra E. Recordemos que la E iniciaría en el centro, ¿no? Letra O también va al centro. Lo que yo les decía al inicio, la E se cierra al final. Letra I. En este caso, automáticamente se va a eliminar toda esta parte de la letra I y se deja su estructura principal. Letra A hasta el centro. Continuamos, completa inicio de la U. ¿Ok? Entonces, agregamos caracteres que falten y completamos. De esta forma es la unión de las letras. ¿Ok?
Ahora, simplemente vamos a cambiarlas unas entre otras. Vamos a hacerlo de atrás hacia adelante. Entonces, iniciamos con la U. Vamos a hacerlo con marcador. Recuerden, descanso, movimiento de todo el brazo. Que no se nos olvide. Letra A, vamos hasta el centro. Óvalo. Letra I, completa. Letra O hasta el centro. Venimos acá, letra E. En este caso, a la letra E le vamos a quitar todo este espacio y se va a unir de la O en este punto de arriba. ¿Ok? Hacemos nuestro óvalo y hacemos la letra C. Y finalizamos con el cierre y el punto de la letra I. ¿Ok? Esta es la forma correcta de hacer la unión de las letras. Entonces, lo que yo les decía al principio, las letras se ven ligadas, pero se escriben por separado. Ustedes se fijan que cada carácter se está escribiendo por separado. Ya aquí lo que podemos seguir haciendo es intercalando las letras y haciendo las diferentes mezclas entre ellas. Otro ejemplo. De pronto, durante el proceso, las que más se le va a dificultar a ustedes va a ser la letra, las uniones con la letra O. Entonces, importante que las puedan ir practicando a medida que vamos haciendo, ¿ok? De esta forma, vamos a mirar todo lo que podemos ir fusionando acá. Entonces, las diferentes mezclas que podemos ir haciendo. ¿Ok? Para recordar y hacer un recorderis de todo lo que vimos en esta clase, entonces, tenemos que este punto en el que se ubican las letras centrales se llama base. Que todo lo que esté por encima de ellas, en el punto de acá, se va a llamar ascendente. Y que todo lo que se encuentre por debajo de ellas se va a llamar descendente. Bien, vamos a hacer esa estructura para que la tengamos clara y presente siempre de aquí en adelante. Recuerden también, por ahora solo vamos a trabajar a 2 renglones. Ya saben, esta es la base, el ascendente y el descendente. ¿Ok? Vamos a hacerlo con marcador. Letra A. Letra C. Letra E. Letra I. Letra O. Y letra U. ¿Ok? Y hacemos los cierres respectivos. Esta es la forma en la que se tiene que ver su estudio y su práctica. ¿Ok? De esta sesión, junto con la que sigue, que es el grupo número 2, vamos a trabajar lo que es la estructura de la letra. ¿Ok? Dimensiones y espacios entre letra y letra, que eso es otra cosa muy importante también. Si ustedes lo notan acá, la idea siempre es dejar el mismo espacio entre letra y letra, ¿sí? Es como el equivalente a un óvalo dentro de la separación entre letra y letra. Igual esto lo pueden ir mirando ustedes, ¿ok? Hay gente que escribe un poco más ancho y hay gente que escribe un poco más delgado. Recuerden, para retomar de este grupo, la práctica traten de hacerla como mínimo una hoja por cada letra.
y practicarla al igual que los ejercicios anteriores diariamente. Si no la practican diariamente, pues obviamente va a ser un poquito más difícil que se vean resultados a largo tiempo. Ok, con eso damos por finalizado nuestro grupo número 1.